Esta es una historia sobre todo aquello que las otras historias de amor no te cuentan. Martina Paluso tiene 26 años, 3 meses y 14 días para ser exactos. Ella es la protagonista de nuestra historia. Protagonista femenina, mujer con apariencia física establecida según los cánones de la época. Martina se crió con su mamá en una típica cabaña patagónica sin cable, donde lo único que tenían para ver eran películas en VHS de Disney. A los 16 años, Martina dio su primer beso, el cual estaba esperando desde los 10, y no fue lo que esperaba, porque no sintió lo que le prometían las películas. Martina siempre estuvo esperando su meet cute. Meet cute, hecho lindo indispensable para que se desarrolle una comedia romántica, donde se produce un choque literal entre los futuros enamorados. Donde la primera vez que vio Notting Hill, supo que el elegido iba a ser así. Y así fue engañada por el destino, porque con el primero que se chocó literalmente y las cosas se derramaron por el suelo, supo que era él. Cuando digo destino, es real. Martina había ido a una consulta con una astróloga. Astróloga, persona que prevé el futuro y sabe a ciencia cierta qué va a ocurrir en la vida. En donde en su primer predicción le dijo que en ese mes iba a encontrar el amor. Por eso, cuando Martina se chocó con Marcos, se enamoró al instante. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the Durante la etapa del enamoramiento, Enamoramiento, suceso que pasa entre dos personajes opuestos, donde se darán cuenta que son el uno para el otro. se enamoraron. Martina quería desesperadamente un novio. Tenía 26 años, 3 meses y 14 días, y su madre le había dicho que antes de los 30 tenía que encontrar al indicado. Además, leyó un artículo que decía: Un algoritmo determina que tomamos las mejores decisiones después de haber filtrado el 37% de nuestras opciones. Si la edad en la que buscamos el amor es de los 18 a los 40 años, esto quiere decir que a los 26 llegamos a ese 37%, haciéndola la edad perfecta para casarse. Mientras tanto, Marcos, que en este momento cumple con el rol del hombre perfecto, Hombre perfecto, hombre físicamente establecido por los cánones de belleza de la época, fuerte, generalmente mayor que ella y exitoso en su trabajo. también cree que se está volviendo grande. Sus amigos se están casando, Martina le parece muy linda y quiere probar suerte. Suerte, alineación del universo que utiliza la astróloga para predecir el futuro. Y así, después de que pasa el color de rosa, Color de rosa, perfecto amor, vida envidiable en la pantalla. vienen los impedimentos. Impedimentos, fuerzas que se oponen al amor entre los protagonistas. Impedimento número 1. A Martina le gustaría que Marcos la acompañe y disfrute de ir a almorzar todos los domingos con su madre y su abuela. Pero él va 2 domingos por mes. Ella sabe que lo hace por compromiso. A Marcos no le gusta ir porque siempre suena de fondo Ricardo Arjona, cosa que no soporta y cree que es destructivo para la persona. Martina entonces se enoja porque la realidad no corresponde con su ideal. Martina tiene una pasión: salir a correr. Le gustaría que Marcos abandone su sedentarismo y la acompañe a hacer actividad física. Su ideal sería que en el medio del entrenamiento lo sorprenda una lluvia inesperada y se besen apasionadamente. Pero nunca se cumple de esa manera, porque a Marcos no le motiva en lo más mínimo correr. Lo hace sin ganas. Él no la quiere defraudar
ella quiere compartir, pero no están siendo sinceros a ellos mismos. Y todo porque Martina, cuando tenía 16 años, vio Diario de una pasión. Diario de una pasión. Ícono de las películas románticas del 2000, donde el amor imposible se hace posible. La cual marcó a Martina y fijó tan fuerte esa imagen en su mente que se convirtió en su sueño. Ambos creyeron que tenían que compartir todos sus gustos para poder estar juntos. Juntos. Dos personas complementadas para hacer un todo mejor y más feliz. Martina imagina la escena de Crepúsculo. Crepúsculo. Película donde un monstruo de 200 años está con una virgen de 17 años. Y está bien. Donde no se ve prácticamente nada, pero el lugar es hermoso. Ella está divina, una gran luz, música y mucho amor. Con Marcos también tienen sus días de amor, pero generalmente cuando se trata de sexo, Sexo. Actividad que se suele hacer entre parejas donde la finalidad es que ambos obtengan placer. Y muchas veces es la escena cúlmine del amor romántico, donde el amor se hace realidad. a veces ella no tiene ganas, pero quiere que él esté contento. Así que tienen sexo, pero básicamente no le pasa nada. Finge 5 orgasmos por semana. Estadística. El 80% de las mujeres sobreactúan la cama durante sus relaciones sexuales. Los motivos, las ganas de finalizar el acto sin crear frustraciones en sus parejas por el aburrimiento, molestias o irritación. Universidad de Inglaterra. Así todo, estas cosas no son impedimentos suficientes cuando se trata del amor para toda la vida. Amor para toda la vida. Acto donde dos personas pueden ser felices sí o sí juntas y como siempre quieren ser felices, tienen que estar juntos toda la vida. Hasta que un día Marcos se levanta por el ruido que produce Martina al usar una juguera eléctrica y decide tomarse un tiempo en esa semana que se va de viaje para replantearse su relación. Martu. No estábamos bien. Yo... no sé. No me siento bien. Necesito pensar un poco. No. No, para. Me voy unos días. Martina no entiende cómo su amor perfecto, sueño de la vida, padre de sus futuros hijos, compañero, sostén emocional, le pide un tiempo. Desconsolada, piensa que debe haber sido el ruido de la juguera eléctrica o las comidas triviales, pero nada de eso le da la respuesta.
Entonces decide juntarse con sus amigos. Amigos, dos personajes secundarios que acompañan a la protagonista. La mujer no compite, el hombre es gay. Sus amigos no son así, son normales. Normales, palabras sin sentido. Bueno, contanos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No sé, chicos, no entiendo nada. Marco se levantó a la mañana, me dijo que necesitaba un tiempo y se fue. No me dio ninguna explicación, nada. Pero capaz que no te dijo nada porque lo da por obvio. ¿Pasó algo? No. Con algo como que digas, uy, la cagué, algo así. Estaba todo bien. Mejor yo les muestro. Martina les cuenta cómo es su vida de pareja. Pasa por La Juguera, Crepúsculo, la escena de la lluvia, la familia Ingalls, Meet Cute de naranjas y la astróloga. Astróloga, persona que trata de leer el futuro en base a lo que esté dispuesto a escuchar e interpretar el oyente. Y aquí va la tercer carta a la que Martina no había prestado atención. Bueno, por ahí no era todo tan perfecto. Se avecinan todas las mismas situaciones si no hubiese estado idealizando, pero esto va a quedar para el largometraje. Y aquí ocurre la divina revelación. Divina revelación, acto donde la protagonista se da cuenta que sin su amor no puede ser feliz. Chao, chicos, me voy. Marcos, segundo antes de embarcar, se da cuenta de que en realidad ama a Martina profundamente y regresa a buscarla. Se encuentran en el escenario ideal. Marcos le dice que no era tan grave el ruido de la juguera eléctrica. Perdón. No sé qué me pasó hoy. Martina se dio cuenta que siempre estuvo idealizando el amor romántico. Está bien. Porque yo me di cuenta de que necesito mi propio tiempo. Para dejar de armar imágenes mentales de lo que me gustaría que pase siempre. Poder disfrutar la realidad como es. Creo que necesito hacer esto sola. Luego viene el happy ending. Happy ending, final feliz, el amor triunfa. Además, comen perdices, que refiere al alto nivel social. Pero en esta historia es diferente.